Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a iniciar entonces el taller número 3 del seminario universitario para la introducción a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Quería preguntarles en primer lugar si tienen dudas sobre los talleres anteriores. Supongo que han hecho una revisión, ejecutado nuevamente los cuestionarios como para que los conceptos vertidos puedan ser repasados. Bueno, en el caso de que tuvieran alguna pregunta o consulta, la pueden hacer, ustedes saben, utilizando la mensajería interna o los foros habilitados. Así que cualquier cosa estamos atentos. ¿Por qué? Sobre todo la insistencia. Porque voy a compartir pantalla. Vamos a recordar que el día jueves ustedes tendrán la primera instancia de evaluación, ¿sí? Que corresponde a los primeros 3 talleres. ¿Sí? El día 10 de febrero tendremos la primera instancia de evaluación que corresponde a los talleres 1, 2 y 3. En esta sección, en la sección presentación del módulo, tienen, después de la etiqueta que dice programa, ¿sí? Tienen el protocolo, que es un documento donde explica paso a paso qué necesitan para estas instancias de evaluación. Ya lo hemos conversado, ¿sí? Pero van a necesitar computadora para poder ejecutar un cuestionario similar a los que estamos haciendo, a los cuestionarios de repaso, a las autoevaluaciones. Luego no luego, sino en el mismo momento tendremos que estar conectados a la videoconferencia, como el día de hoy. Por eso los invito a que probemos las cámaras, porque en esta videoconferencia tendremos que estar todo el tiempo con cámaras. Así que a ver, vamos a habilitar las cámaras un momentito, así nos conocemos. Veo sus nombres, pero sus fotitos a veces no. Si alguno Se la conecto. puede acomodar sus cosas, recuerden que ¿por qué la cámara? Porque esta evaluación es individual. Entonces, no deben estar acompañados por un compañero, por ninguna persona. Sí, los talleres, como el día de hoy, podrían estar con alguien escuchando y participando. Y en la instancia de evaluación que tendremos el día jueves, no pueden tener tampoco ningún apunte en la zona de trabajo, en su escritorio, mesa, donde se encuentren. ¿Sí? Solo abierto la videoconferencia con la cámara habilitada. En el caso de que no tuvieran cámara, podrían con el celular mostrar lo que ustedes están realizando en ese momento. Entonces, de esa manera verificamos que son ustedes los que realizan el cuestionario. Nos vamos a conectar, ustedes que pertenecen a la comisión número 2, nos vamos a conectar a las 19 horas en forma puntual. ¿Sí? Y ahí voy a tomar asistencia. Por lo tanto, ustedes deben tener su DNI a mano. Entonces van a mostrar su DNI para poder
verificar cómo se hace en cualquier momento, cualquier instancia de evaluación en la universidad. Hasta que ustedes tengan su libreta, es su DNI, su documento, el certificado de quién es la persona que está haciendo en ese momento el cuestionario. Si hay alguna duda, relean el protocolo a través de alguno de los canales que tenemos, me consultan. Muy bien. Entonces vamos a... ¿Hay consultas? ¿Hay dudas? Estamos muy pocos hoy. ¿Qué pasa? ¿Saben? De sus compañeros. Creo Yo creo que la mayoría matemáticas. están para matemática. Ah, bien, tienen hoy Están a full con examen. matemática. Bueno, hoy vamos a ver un taller muy importante, que es donde vamos a introducirnos en el tema de algoritmos. La metodología para la solución de problemas por medio de computadoras, ¿sí? Los pasos para llevar adelante esta solución, conceptos básicos de algoritmia. Supongo que ustedes ya habrán explorado el material de este taller, pero para quienes no han podido, les cuento que tenemos primero un video donde se explica brevemente cuál es la metodología para la resolución de problemas, y si bajamos tenemos un primer PDF que es el material teórico sobre el que nos basamos. Todos los demás documentos, videos o presentaciones forman también parte de este material, pero como que van complementando este principal que vemos en este momento. Entonces, lo primero que tendríamos que un poquito aclarar y ver si ustedes saben cuál es la diferencia entre algoritmo y programas, o algoritmos y programas. A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Ese concepto lo tienen claro? ¿No? ¿Quién sabe qué es un algoritmo? Y un programa, tal vez un programa, sí tengan un poquito más claro, como para compartirlo. A ver, ¿qué es un programa? Sí. El algoritmo sería ay, no sé cómo explicarle. El programa está... ¿cómo es? Ay, no sé cómo explicarle. Digo, sé, pero no sé con mis palabras. ¿Le puedo Bien. explicar con mis palabras? Sí, eso quiero. Con tus palabras. Y entre todos vamos a colaborar para llegar al concepto. Sí, con tus palabras, por favor. Con una relación de códigos, vos mandás el programa. Puede ser así, tipo, eso fue lo que yo entendí porque ya leí los apuntes, sería. Ajá, con una relación, ¿me dijiste? Sí, de códigos. De códigos, mandás el programa. Eso dijiste, ¿no? Sí. Muy Sí. bien. Entonces, a ver, ese Ese sería el código, algoritmo. ¿eso es un Sería- algoritmo o un programa? Con el algoritmo, vos manejás el programa. Con el algoritmo manejás el programa. Bueno, ese concepto no es un tanto erróneo. ¿Sí? ¿Por qué? Me gustó más lo que dijiste antes, que me dijiste que era una relación de código que mandás. ¿Mandás a dónde? A un programa. Bien. Entonces, nosotros podemos, ¿qué pasa? El algoritmo es un conjunto de acciones, que va a tratar de
resolver un problema. Esas acciones van a tener algunas características, ¿sí? Esas acciones van a ser ordenadas, van a ser finitas y siempre van a presentarnos la misma solución, así la ejecutemos muchas veces. El lenguaje que nosotros usamos, el lenguaje algorítmico, es muy cercano al usuario, al programador, es un lenguaje muy parecido al que usamos en forma cotidiana. Entonces nosotros, cuando tenemos un problema y queremos darle una solución, implementando un sistema informático o resolviéndolo a través de una computadora, siempre pensamos en hacer un programa o un sistema. Pero hasta llegar al programa o sistema, que sería un conjunto de programas relacionados, primero tendríamos que escribir un algoritmo. ¿Por qué? Porque es una solución que nosotros proponemos, pero que es muy cercana al usuario. Y hay algunos lenguajes algorítmicos, ¿sí? Es decir, cómo representamos esas acciones, que son bastante cercanas al usuario. ¿Qué pasa? Un algoritmo no puede ser ejecutado por una computadora, ¿sí? Porque es algo que la computadora no reconoce. Para eso existen los lenguajes informáticos. Entonces, ese algoritmo lo escribimos utilizando algún lenguaje informático y eso es un programa. ¿Qué lenguaje informático vamos a usar? Va a depender de nuestra capacidad como ingenieros en sistemas de información. Porque para cada problema, para cada situación, para cada escenario, vamos a tener que implementar, depende si manejamos bases de datos, si es para una web, si es para un sistema contable, si es para otro tipo de sistemas, reconocimiento inteligente de voz, ¿sí? Hay lenguajes específicos. Esos lenguajes son escritos de una manera particular y una vez que los cargamos en la computadora, se hace un proceso y es comprensible, se transforma ese programa, es comprensible por la computadora y sí se puede ejecutar. Entonces vamos a tratar un poco de esto que dijimos con muchas palabras, que tal vez algunas les parecieron un tanto complicadas, vamos a tratar de desarrollar hoy. Vamos a ir paso por paso. ¿Qué lenguajes ustedes conocen? ¿Algún lenguaje informático? Es decir, algún código que sea comprensible por la computadora. Sería lo de JavaScript, ¿puede ser? ¿O no? Por ejemplo, ¿Algún lenguaje de programación puede ser? exacto, es un Como lenguaje de Python, programación. JavaScript, HTML, etc. Entonces, a ver, ustedes me dicen que conocen varios, algunos conocen unos lenguajes y otros. ¿Qué lenguajes de programación o lenguaje informático conocen? Conocen Python, otros conocerán Visual Basic, otros conocerán C++, otros, ¿qué más conocen? Cada uno de esos CSS, etc. muy bien, muy bien. Todos esos lenguajes, ¿sí? Me permiten escribir en un código en forma particular y que luego va a ser comprensible por la computadora, ¿sí? Pero para llegar a eso necesitamos todo un proceso, porque nosotros decíamos que partíamos de un problema, ¿sí? ¿Recuerdan que habíamos dicho que partíamos de un problema? A partir de ese problema intentábamos diseñar una solución. Y esa solución primero la vamos a escribir en un lenguaje algorítmico, es decir, debemos diseñar un algoritmo. ¿Está? Bien, ¿cómo
vamos a llegar a todo esto? Voy a... Déjenme borrar acá para poder avanzar. Entonces, nosotros, ¿cómo transformamos un algoritmo en un programa? Sabemos que la computadora reconoce un lenguaje de programación binario, es decir, solo dos estados, ceros y unos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que existen lenguajes de programación, como los mencionados recién y algunos que no están aquí escritos que ustedes han dicho que los reconocen. Cada uno de esos lenguajes específicamente me van a permitir dar solución a ciertos problemas. Si yo tengo que manejar grandes bases de datos, utilizaré un lenguaje. Si tengo otro inconveniente, utilizaré un lenguaje diferente para dar una solución más adecuada. Existen muchos lenguajes de programación. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para pasar del problema a llegar al lenguaje de programación? Vamos a contarles que existe una metodología para la solución de problemas utilizando computadoras o sistemas informáticos. Entonces vamos a plantear que existen algunos pasos que nosotros les vamos a proponer, que son 6. Son 6 los pasos que son definición del problema, análisis de los datos, diseño de la solución, codificación, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. Todos estos pasos los debemos hacer unos seguidos de otros. No significa que no podamos volver al paso anterior o revisar el paso anterior en muchas oportunidades, pero estos son los pasos que en mayor o en menor medida se proponen cuando tenemos un problema y queremos, aplicando sistemas, darle solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver o definir en forma clara y precisa cuál es el problema que se nos presenta. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es definir en forma clara y precisa cuál es el problema que un gerente, un directivo, un usuario en particular, un analista de sistema, nos presenta y nos dice: tengo este problema en mi organización y necesito una resolución. Si nosotros no tenemos definido, delimitado y muy claro cuál es el problema, la solución nunca va a ser la adecuada. Luego tenemos que realizar un análisis de esos datos, ¿sí? El análisis de esos datos. ¿Qué datos? Todos los que vamos recolectando a partir de que vamos investigando qué problema sucede aquí, cuáles son los inconvenientes que tenemos en otras áreas, con otros, a ver qué tipo de, si usan un sistema manual, usan un sistema informático, ¿sí? Entonces, una vez que definimos el problema, tenemos que indicar en forma clara y detallada cuáles van a ser los datos de entrada y la información de salida que necesitamos para dar solución al problema planteado en el paso anterior. ¿Sí? Entonces,
qué tipos y qué cantidades de datos de entrada, el proceso que se va a realizar y qué devolución va a tener nuestro sistema una vez aplicado o ejecutado desde un sistema informático. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá dice qué datos de entrada, dice, acá presenta primero un problema, dada una lista de números enteros, y tenemos que contar cuántos son positivos y cuántos negativos. Aquí está planteado un problema. Lo que debe quedar claro es que los problemas que nosotros planteamos para comenzar a proponer diseños de solución son problemas muy sencillos y que queremos dar solución o debemos dar solución realizando una serie de acciones. Y esas acciones, por ende, también van a ser relativamente sencillas. Después, en la realidad, los problemas son mucho más complejos. Entonces nosotros tendremos que tener la capacidad de subdividir los problemas en problemas más pequeños para darle solución a esos problemas, para poder esos problemas transformar en soluciones escribiendo un algoritmo que represente esa solución. Entonces, si yo hago un razonamiento algorítmico, puedo decir que ¿cuáles van a ser los datos de entrada? A ver, los números enteros, si son los números enteros que quiero contar y saber cuántos son positivos y cuántos negativos. Es decir, voy a tener que leer esos datos, esos números enteros. ¿Cuál va a ser la salida? Como dice, si me pide cantidades, va a ser la cantidad de positivos y cantidad de negativos de los números ingresados. Y el proceso yo podría indicarlo paso a paso. ¿Sí? Muy bien. Una vez que nosotros hemos hecho un análisis de los datos, debemos diseñar el algoritmo. Como decía, si es muy complejo, subdivido esos problemas en problemas más pequeños hasta poder representarlo en acciones que puedan ser codificadas. Cada una de esas acciones tienen un orden. Esas acciones deben ser respetadas en un orden. Esas acciones en algún momento tienen que finalizar, es decir, tienen un fin. ¿Sí? Y luego de representar este algoritmo, cuando diseño un algoritmo, existe también un lenguaje algorítmico. ¿Cómo representar esos algoritmos? ¿Se acuerdan aquí en el dibujito de arriba? Que hablamos del problema y hablamos de los lenguajes informáticos, pero también hay formas de representar el algoritmo. ¿Alguno conoce? A ver, aquí en el chat. ¿Alguien escribió pseudocódigo? ¿O utilizó diagrama de flujo? ¿O diagrama de Naus? Bueno, todos esos son formas de representar algoritmos, que es lo que hoy vamos a comenzar a hacer. ¿Sí? Y después esos algoritmos elegimos un lenguaje de programación para que pueda ser comprendido por la computadora. Entonces, una vez que diseñamos el algoritmo, realizamos la codificación. Después de ser codificado el programa, acá hay un ejemplo de lo que sería lenguaje algorítmico.
o un algoritmo utilizando pseudocódigo, y ese mismo algoritmo expresado en un lenguaje de programación, en este caso Pascal. Les decía que cuando escribíamos algoritmos, el lenguaje que utilizábamos era muy cercano al usuario. Entonces, por ejemplo, para comenzar el algoritmo podríamos escribir inicio, y después algunos términos como escribir para que muestre una leyenda, la leyenda siempre se pone entre comillas, y luego leer una variable X y leer una variable Y. Sin embargo, esa expresión que solamente tiene muy poquitos comandos y es parte de un algoritmo, eso mismo escrito en cada lenguaje de programación tiene sus normas, su forma de escribirse, ¿sí? Y se debe respetar, porque si no, no es comprensible por la computadora. Entonces, en este caso, si escribiríamos en Pascal, sería begin, luego write, ingrese 2 valores, read X, read Y. Fíjense que ya este lenguaje ya no es cercano a nosotros. Entonces, se deben escribir, y cada lenguaje de programación, por supuesto, las sentencias, las estructuras, se escribe de una manera particular. Cada estructura se representa de una forma distinta. Entonces, cuando escribimos un lenguaje, un programa, en un lenguaje de programación, se denomina programa fuente. Ese sería un programa que se ha escrito en alguno de los lenguajes de programación que ustedes han mencionado, o los ejemplos que aquí figuran, ¿sí? Y que lo cargo, lo escribo a la computadora. Ya la computadora lo recibe, el algoritmo no. Si escribo un algoritmo, la computadora no lo sabe interpretar, no entiende, ¿sí? Este programa fuente es entendible por el programador, es más cercano a un programador, sin embargo el algoritmo es más cercano, tal vez una persona, un usuario común, hasta podría llegar a interpretar algo, sin embargo un programa fuente lo tiene que escribir una persona que tiene una formación específica. Una vez que grabé este programa en la computadora, esta computadora, para que sea ejecutado, ¿por qué? Porque decíamos que la computadora solo reconoce un lenguaje binario, ¿sí? Para que sea ejecutado por la computadora, este programa debe ser compilado o interpretado y recibe el nombre de programa ejecutable. Y ese es el programa que nosotros, cuando hacemos doble clic sobre algún icono o lo que fuera, lo podemos mirarlo, podemos cargar datos, lo que fuera, porque es el programa comprensible por la computadora. ¿Sí? Es un lenguaje de bajo nivel que se logra a través de la interpretación o la compilación del programa fuente. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, una vez que hemos hecho la codificación entonces del algoritmo, tenemos la siguiente etapa, que es la prueba y depuración del mismo. ¿Qué pasa? No es lo mismo hacer un programa con datos de prueba que nosotros los llevemos a la realidad, a la organización, a la empresa que lo va a usar.
Además allí el usuario final hace un reconocimiento de la propuesta de solución y tal vez hay cosas que son necesarias modificar. Entonces, hacemos prueba de los datos y depuración del programa. ¿Para qué? Para lograr que este programa cumpla con el objetivo planteado y dé solución al problema planteado en la primera etapa. Una vez que ya no existen errores y da solución al objetivo planteado, debemos hacer la documentación y mantenimiento del sistema. Son cuestiones muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que rever, volver al tiempo, ¿sí? La documentación es importante. ¿Sí? ¿Cuántas veces se dice que un sistema necesita ser actualizado? Y tenemos que saber que la documentación, en este caso de un programa, puede ser interna, es decir, está dado por los comentarios que se incluyen dentro de la codificación del programa, o externa, ¿sí? Como en este caso podría ser diseño de ventanas, diagramas de flujo, manuales de usuarios, etcétera, etcétera. Vuelvo a decirles que estos pasos tienen un orden, sí, tienen un orden, pero eso no significa que no pueda volver sobre algunos de ellos. Es decir, supongamos que nosotros hicimos la prueba y depuración y hay algunos errores, tal vez tengo que modificar la codificación, ¿sí? Pero si es una modificación bastante importante, tal vez tengo que cambiar también algo del diseño, ¿sí? Y luego de cambiar el diseño, por supuesto que vamos otra vez codificación, y de codificación a prueba, y de prueba volver a documentar aquello que hemos modificado. ¿Se comprende? Sí, profe. A ver en el chat. Bien. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Podemos dar varias definiciones de lo que es un algoritmo. Podríamos decir que es una fórmula para resolver un problema. Podríamos decir que es un conjunto de acciones que ejecutadas en ese orden resuelven un problema y que esto se resuelve en un tiempo finito, es decir, que tiene un término. Las soluciones, por supuesto que no son únicas, se pueden proponer diferentes soluciones. Habrá soluciones más o menos efectivas o más o menos eficientes, ¿no? Podríamos decir que un algoritmo es como una receta de cocina. ¿Por qué? Porque cuáles son los pasos a seguir, respetando esos pasos, llego al objetivo o al fin propuesto. Por ejemplo, que nuestro objetivo sea construir una casa. ¿Cuáles serían los pasos para construir una casa? Aquí plantea diseñar los planos, comprar los materiales, realizar los cimientos, construir las paredes, construir el techo y terminar los detalles de la construcción. ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si pongo como tarea, como acción 1, realizar los cimientos y no hago las acciones anteriores? ¿Creen que podremos llegar al objetivo final, construir una casa?
Si comienzo realizando los cimientos, ¿podré? No tenés los materiales para hacerlo. Claro, no tengo los Y estaría materiales. incompleto y por lo tanto, en el caso de que sea un programa, daría un error porque es como que le faltan partes, digamos, para que se Entonces, complemente todo. bien, cada una de estas acciones deben realizarse en un orden, ¿sí? Debe realizarse el primer paso, luego el segundo, el tercero, en ese orden. Y si yo ejecuto esas acciones varias veces, siempre voy a terminar construyendo una casa. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que mi algoritmo es definido. Y tiene un orden y es finito. En este caso, como dice acá, tenemos 6 pasos y cada uno de esos pasos es una acción. Y miren, primera acción, diseñar, comprar, realizar, construir. Estos verbos, ¿cómo están escritos? En infinitivo. En infinitivo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? Los verbos, las acciones se escriben en infinitivo. Estas acciones pueden ser acciones simples o acciones complejas. ¿Qué piensan? Esta acción, construir una casa, ¿debe ser una acción simple o una acción compleja que se puede subdividir en acciones más concretas, más pequeñas? La acción construir una casa, ¿será una acción compleja o una acción simple? Compleja. Compleja, ¿por qué? Compleja. Porque nosotros estamos dividiendo en acciones más, en subacciones. Diseñar, comprar los materiales, realizar los cimientos, etc. Y si yo ahora tomara esta acción, construir las paredes, separo, ¿podría escribir o subdividir en acciones más sencillas el construir las paredes? Sí. Sí, ¿cuáles creen que serían? Preparar la mezcla, humedecer los ladrillos, tirar las hiladas. Bien, entonces ven cómo tengo pasos, ¿no? Preparar la mezcla, humedecer los ladrillos, tirar las hiladas. Todos son verbos en infinitivo. ¿Está? Y inclusive preparar la mezcla yo podría tomar también como una acción compleja y indicar cuáles son los pasos a seguir, ¿no es cierto? Porque no se prepara la mezcla de cualquier forma. Hay una serie de acciones que debo realizar para que esa mezcla esté bien formada, para que pueda sostener la pared, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de proponer soluciones donde cada una de estas acciones sean tan concretas y sea una acción tan pequeña que yo la pueda representar a través de un algoritmo. ¿Sí? Estas acciones no son para representarlas o para ejecutarlas a través de una computadora, pero son acciones. Entonces, ¿qué es una acción? ¿Qué es una acción? Una acción es un acontecimiento producido por alguien, por un actor, en un tiempo, en un momento definido, finito, que produce un resultado preciso y que produce transformación. Fíjense, si nosotros tomamos aquí una de estas acciones, una de las 6 acciones, construir las paredes.
¿Por qué es una acción? Porque es un conjunto de procedimientos, un conjunto de hechos concretos que nosotros debemos llevar adelante, nosotros, un actor, una persona, una máquina, ¿sí? En un momento, en un tiempo, y que produce una transformación, ¿sí? Entonces, esta es la acción. Vamos a poner aquí, vamos a escribir, esta es la acción. Bien, construir las paredes. Pero ¿qué pasa? Esa acción implica que se produzca una transformación, que algo cambie. Por lo tanto, el estado inicial debe ser distinto al estado final. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos decir que el estado inicial, ¿cuál sería? Antes de realizar la acción, construir las paredes. Podríamos decir construcción, o ¿cómo se llamaría? O cimientos sin paredes. Porque recién hicimos los cimientos, ¿no? Cimientos sin paredes. Y después de construir las paredes, ¿qué tendríamos? ¿Hay una transformación o no en la obra? Tenemos cimientos y pared construida. O, por ejemplo, hay pared de 1 metro, para hacer algo más concreto. ¿Sí? Entonces, esta acción produjo una modificación en la construcción de la casa, que era la acción, construir la casa. ¿Sí? Si no se produce una transformación, no existe acción. ¿Por qué? Porque estoy identificando estados antes de que se produzca de algún elemento, estado de algún elemento, antes de que se produzca la acción, y estados de esos mismos elementos después de que se produce la acción definida. Entonces ahora vamos a ver qué es un estado. Ya hablamos de acciones simples, acciones complejas, ¿sí? ¿Qué es un estado? El estado de un sistema está determinado por la observación de ese elemento. En este caso nosotros estábamos viendo la pared en un instante de tiempo dado. ¿Sí? Entonces yo miré la construcción y no había paredes. Después de la acción hay paredes de 1 metro. Entonces es en un momento específico, ¿sí? La visión de un elemento, la observación de un elemento. Y podemos identificar el estado inicial, que es la observación del elemento en el instante en que comienza la acción, y el estado final, que es la observación de ese mismo elemento cuando termina la acción. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una acción principal, que es construir la casa, y subacciones? También tenemos estados intermedios, no solo estados finales, no solo estado inicial y final, sino también estados intermedios. Bien, y para terminar con el apunte,
repetimos las características de los algoritmos, que ¿cuáles son? Las características de los algoritmos son, ¿cuál es su primer característica? El algoritmo, ¿cómo debe ser? Definido, confiable. Si yo ejecuto 2 o más veces, siempre se obtiene como resultado la misma salida, ¿sí? O el mismo resultado siempre no depende de la cantidad de veces que se ejecute el mismo. Un algoritmo tiene un orden, ¿sí? Se debe seguir esos pasos. Y además debe ser finito. ¿Está? Sí, en algún momento debe finalizar, debe terminar. Bien, les voy a proponer ahora, si se fijan, tenemos al lado del apunte donde está toda la información, tenemos algunos ejemplos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿En el chat? Por mi Bien. parte, no. Bien, agradezco aquí, veo que participan a través del chat, está muy bien, ¿sí? No siempre miro, porque mientras voy dando la clase visualizo luego que participan, pero aquí José Luis y Nicolás estuvieron participando, diciendo que se necesitaría para hacer las subacciones que estábamos planteando. Bien, entonces vamos a ver este PDF. En este PDF vemos un resumen de todos estos conceptos. Y aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el problema que debemos darle solución? Y por lo tanto nosotros nos planteamos un objetivo, es decir, realizar una acción en particular. En este caso, ¿cuál es? Es hacer una torta. Ese es mi objetivo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acciones para lograr este objetivo, que es la acción principal. Y tendremos un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Un estado inicial y un estado final. Entonces, cuando llegamos al estado final, debemos asegurarnos de que los elementos se encuentran de tal manera que me permitan obtener o llevar adelante el objetivo, que es hacer una torta. Entonces yo al final tengo que tener una torta. ¿Qué pasa? Tengo acciones. Fíjense que tengo acciones muy generales. Nosotros podríamos plantear algunas subacciones, que ahora se los voy a proponer. A ver, vayan pensando. ¿Sí? Entonces tenemos una primera acción. Esta primera acción, ¿sí? Que es amasar ingredientes. Esa acción podemos afirmar que es una acción porque está escrita en infinitivo y además vemos que los elementos definidos tienen un estado inicial, que son ingredientes separados, utensilios y demás elementos sin usar. Y tenemos un estado intermedio, es decir, tiene que haberse modificado alguno de estos elementos, tienen que haberse modificado
para decir que esta es una acción. Entonces, el estado intermedio 1 dice, fíjense que acá tenemos ingredientes separados. Vamos a ver cuáles son los... No, tengo que elegir otra. Ese voy a borrar. Otro dibujito, este quiero. Ahí. En el estado inicial tenemos ingredientes separados. Después de realizada la acción, tenemos ingredientes mezclados. ¿Sí? Sin embargo, los otros elementos están iguales. Por lo tanto, se realizó una acción. Entonces, hacemos el mismo análisis con la siguiente acción. La siguiente acción es dejar descansar la masa. Dejar descansar la masa. Vemos el estado inicial de esta acción, de los elementos son estos. Bueno, ¿se produjo algún cambio? ¿Cuál es en el estado intermedio 2? ¿Cuál es el cambio que se produjo? A ver, así La masa ya está descansada. Bien. Antes, fíjense que teníamos solo ingredientes mezclados. Entonces, por un lado tenemos la masa descansada y algún otro, solo ese. ¿Sí? Porque los utensilios están usados también. No hay cambio ahí. ¿Tá? Y luego tenemos una última acción para nosotros, que es hornear la masa. ¿A ustedes se les ocurre plantear otra acción previa a hornear la masa? Dar podríamos... forma. ¿Cómo? Dar forma a la masa. Podría ser colocarlo en un recipiente y después recién hornearla. Bien, una sería, acá me dice, uno me dijo dar forma. ¿Sí? Sí, puede ser, si es una torta, a ver, tendríamos que pensar una torta que se le pueda dar forma. Y me dice otra compañera, ponerla en un recipiente, ¿me dijiste la acción? Sí. A ver, ¿qué piensan? Yo puedo escribir una acción 3, reemplazar, hornear la masa, y puedo escribir ponerla en un recipiente. Esta sería la acción 3, ¿sí? Previa a hornearla. Después ponemos hornearla, ¿no? Esto sería una acción... ¿Cómo? Recalentar el horno. Muy bien, esa sería otra acción. Si cocinan mucho, pero si ponen una masa en un horno frío no les va a salir muy linda la torta. Bueno, por eso, ven que podemos subdividir qué estamos haciendo nosotros, pensando en acciones más sencillas, no acciones complejas. ¿Sí? Acá hay como acciones más generales, podríamos decir acciones complejas, entonces podríamos decir precalentar el horno, etc. Pero quiero hablar un poquito de esta acción. Yo puedo escribirla de esta manera, ponerla en un recipiente. ¿Está bien escrita la acción? No, tiene que ser en infinitivo. Siempre en infinitivo. Entonces, podría decir... Podría ser colocar la masa en un recipiente o... Claro, bien. Colocar, ¿no es cierto? Colocar o poner o volcar la masa en un recipiente, ¿sí? Pero siempre en infinitivo. Entonces, dos cosas. Una, que la acción siempre en infinitivo. Dos, que seguramente podemos nosotros pensar en acciones más sencillas y vamos a tener más acciones hasta llegar
al objetivo planteado, que es hacer la torta, ¿no es cierto? Colocar en un recipiente, otra acción sería precalentar el horno, no sé, varias, hasta que son acciones, ¿no es cierto?, previas a hornear la masa. ¿Mm? Bien, pero en este caso, y siempre que nosotros agregamos una acción, debemos agregar los estados antes de la acción y después de la acción. ¿Mm? Entonces, hornear la masa, como se plantea acá en el ejercicio, sería una opción, y ya tengo el estado final, que son los ingredientes horneados, es decir, ya tengo la torta, que sería lo que se modificó, y los utensilios también sucios. Acá 2 elementos se modificaron. Si en este caso, fíjense, podría agregar acá, hornear la masa, ¿podría agregar en el estado final algún otro elemento? Porque otra cosa que es muy importante es que si mencionamos un elemento acá arriba, tenemos que indicar cuál es su estado en algún momento, si no, no lo estamos usando. Por ejemplo, en ningún momento mencionamos la batidora, ni tampoco el horno, ¿sí? Tampoco el molde. Entonces, acá podríamos agregar como estado final, horno caliente, ¿sí? Porque tengo ese elemento mencionado como parte de todo el proceso. Si yo menciono ese elemento, cuando doy el listado de elementos, en alguno de los estados tengo que indicar cómo se encuentra, ¿sí? Caliente, frío, la batidora en acción, etc. ¿Está? De lo contrario, ¿qué hago con ese elemento? En este caso, por ejemplo, batidora no debería formar parte de los elementos, porque en ningún lugar yo hablo de la batidora. ¿Se comprende? Bien, a ver, aquí tenemos otro ejercicio. Pero ustedes acá tienen que comenzar por indicarme cuál sería la acción principal, cuál es el objetivo de esta definición, de este conjunto de acciones que nos van llevando a cómo se realiza un algoritmo. Ya el siguiente taller ya vamos a escribir acciones específicas para ser luego ejecutadas, codificadas y luego ejecutadas por una computadora. ¿Sí? Entonces esto es el paso previo, entender cómo se escribe una acción y qué es una acción y las características de un algoritmo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será aquí la acción principal? Teniendo en cuenta que los elementos son stock, dinero, factura, muebles. Falta alguno acá. Pero me dice que el estado inicial, el stock está sin verificar, tengo un formulario, dinero. Bueno, leen, ¿no es cierto? Es mucho, siendo. ¿Qué creen? Y el estado final falta, dice que cuáles son las acciones, verificar el stock, completar un formulario con datos del cliente, me falta aquí una acción, emitir la factura y acordar entrega. ¿Cuál sería la acción principal? Envío de un Vender un mueble, producto. por ejemplo.
¿Me dicen de a uno, por favor? Enviar un producto. A ver, enviar un producto. Sugiere un compañero. ¿Los demás Parece están de ser la acuerdo? venta de un mueble. Y al ser un mueble, el mueble tiene que ser entregado. Porque si no, no mencionarían el mueble en los elementos. Entonces sería... ¿Cuál sería la Después no lo acción? vuelven a mencionar al mueble, ¿eh? ¿Cuál sería la Después acción? ninguna... Vender un mueble. Eso, me parece que por ahí va, ¿no? Vender un mueble. Bien, a ver, vamos a ver, luego podemos modificar si nos parece que no. Elementos, stock, algo más, dinero, factura y mueble. Primera acción, verificar el stock. ¿Por qué? El stock estaba sin verificar, formulario vacío, dinero lo tiene el cliente, una factura sin emitir y fecha de entrega, nada. Entonces, ¿qué elementos creen que faltaría aquí mencionar? De acuerdo al estado inicial. El formulario. El formulario. Formulario. Bien. Luego de verificar el stock, el estado 1, ¿qué es lo que cambia? Stock verificado. Bien, y se dan cuenta también porque abajo dice, ¿no es cierto? En los demás estados. Estado verificado, formulario vacío, entonces es lo único que cambia, porque los demás elementos conservan el estado, pero hay algo que es el stock que se ha modificado, por lo tanto esto es una acción. Acción 2, completar el formulario. Acción 3, me está preguntando, ¿cuál será la acción 3? Yo ya he completado el formulario con los datos del cliente, pero si verificamos los estados, miren, dice stock verificado, es lo mismo. Formulario ¿Compra del completo. mueble sería, profe? Factura sin emitir, fecha de entrega vacía. ¿Qué es lo que cambió aquí? Se cobró. Por el dinero. Cobrar. Claro, esto Se le nada puede más escribir más cambió, lindo, ¿no? ¿Cómo? Se lo puede escribir más lindo, pero básicamente es cobrar. Bueno, entonces, ¿están de Confirmar la acuerdo? transacción. ¿Compra del mueble puede ser, profe? Puede ser compra del mueble o En cobrar. infinitivo. Claro, en infinitivo, comprar el mueble. Pero me parece que aquí en este caso estamos desde el punto de vista del vendedor, porque nosotros queremos vender un mueble. ¿Sí? Claro, claro. Entonces sería, ¿cómo sería? Cobrar el mueble o confirmar la transacción. Bien. Cobrar el Confirmar dinero, algo así. transacción, queda un poquito más lindo, ¿no es cierto? Si no le ponemos cobrar. Cobrar. Cobrar factura. Ah, está todavía sin emitir, perdón. Ahora recién vamos a emitir la factura. Una vez que emitimos la factura, no me está dejando. Bueno, me falta acá el estado final. Ahí al mover, no me di cuenta, lo hice muy grande. ¿Sí? El estado final, fíjense que stock verificado va a quedar igual, formulario completo queda igual una vez que emití la factura, dinero en la empresa queda igual. ¿Hay algo que se modifica o nada del estado 4, que es un estado intermedio del estado final? Fecha de entrega acordada. Bien, entonces tenemos que lo único que se modifica en el estado final es
fecha de entrega acordada. ¿Estamos de acuerdo? Entrega, ahí me falta. ¿Dudas? A ver, aquí en el chat están participando. Cobrar el mueble. Muy bien, muy bien. Cobrar el mueble podría ser. Bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? Entonces, vamos practicando el razonamiento lógico, pensando el paso a paso. Como ejercicio ustedes podrían decir, bueno, encender la computadora, ¿cuáles serían los pasos? ¿Sí? Entonces, ejercitamos el pensamiento lógico. Recordemos que un algoritmo sería como una receta de cocina. No puedo hacer el paso 3 si no hice los pasos 1 y 2. ¿Sí? Pero primero tengo que tener la capacidad de saber cuáles son esos pasos, identificarlos. Por eso, los invito a que ingresen al aula virtual y realicen el cuestionario del taller 3, que ahí también hay algunos ejercicios, y después entonces charlamos un poquito sobre las dudas, sobre algún problema que hayan tenido o consulta. ¿Sí? Activen sus cámaras, así practicamos también para el examen. Activen sus cámaras. Realizamos el cuestionario, les doy 10-12 minutos. También estén atentos al micrófono, así cuando realizan el cuestionario. Si algo surge, ahí sí en lo posible tratar de hacerlo a través del chat, para no molestar al resto de sus compañeros. Pero si es algo muy urgente, pueden activar su micrófono. Sí, va a haber de este tipo de ejercicios y varios tipos de ejercicios. Va a haber en la evaluación.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, han terminado, podemos avanzar. ¿Necesitan? No se ven. Muy bien. A ver, cuéntenme cómo les fue, alguna consulta. Bien. Debemos repasar los talleres 1, 2 y 3. Recuerden que las lecciones están, los talleres están todos grabados. Pueden repasar cada uno de los talleres dados a través de la videoconferencia. Tienen los materiales. No deben olvidar, voy a presentar pantalla, del tema. Tenemos que armar los grupos. En videoconferencias, a ver, déjenme un momentito acá. En videoconferencias
encuentran la comisión 2, la etiqueta de comisión 2. La clase grabada de los 2 primeros talleres y cuando pueda grabo la clase de hoy. Tendrán aquí el enlace de la evaluación para conectarse a la videoconferencia. Recuerden que es a las 19 horas. Y abajo tenemos la conformación de los grupos. Hay grupos que son de 4 personas, como por ejemplo este. Entonces voy a poner algunos si quedó solo y o si no tendré que desarmar algunos grupos. Los grupos tienen que ser de 5 personas, si no quieren que reacomodemos. ¿Ah? Y no más de 5. ¿Están teniendo algún inconveniente para armar los grupos? Veo que hay, por ejemplo, aquí está Jorge solo. Si hay alguien que quiera comunicarse ahora usando el chat, podrían aprovechar para armar los grupos, porque solo hasta hoy tienen tiempo para completar los datos. Si hay alguien... No, chicos, el examen no será de la misma manera que estamos haciendo los cuestionarios. El examen será resolviendo un cuestionario un tanto más complejo, porque es abarcativo de todos los temas desarrollados, similar a los que estamos viendo. Por eso ustedes tienen que estudiar todos los temas desarrollados en los 3 talleres. ¿Sí? A ver si alguien quiere modificar algo, tiene hasta hoy a la noche. Pueden mirar, no sé si está Jorge, por ejemplo, podría agruparse con algunos de los estudiantes que ya conformaron grupos. Aquí hay un grupo de 3 estudiantes, aquí hay otro. ¿Sí? Los demás todos son de 5. Acá hay otro también, fíjense que es de 4. Entonces traten de completar 5 porque si no yo voy a reordenar. Completen con los datos correctos. Y bueno, y coméntenme, ¿tienen alguna duda, algo que quieran plantear sobre algunos de los talleres llevados adelante? Sí, chicos. Durante la evaluación tienen que estar todo el tiempo con la cámara encendida. Si ustedes apagan la cámara, yo no tengo forma de saber si están solos o acompañados. Entonces, o se conectan con una computadora que tenga cámara, o se conectan con una computadora, o se conectan con el celular a la videollamada y hacen con la computadora el cuestionario ingresando al aula virtual. ¿Se comprende? No sé qué pasa en el supuesto de que nos quedemos sin conexión o que tengamos conexión inestable durante el examen. Bueno, eso yo lo voy a ver porque si vos no tenés conexión, tampoco podés hacer el cuestionario. ¿Sí? Pero si vos no estás en la videollamada y sí resolvés el No, pero me cuestionario... refiero, supongamos que se corta el internet, el cuestionario se cierra, se envía en el momento en el que se cortó. No se envía en el momento que se corta. Vos podés retomar, se envía o cuando vos le decís terminar o cuando se da el tiempo asignado al cuestionario. En ese momento se envía.
Y en caso que arranquemos con computadora, se nos corte el internet, el wifi, digamos, tengamos que seguir con datos móviles, no nos cambia la dirección IP, nos No. permite seguir haciendo el examen igual. Sí, sí. Si se da algún caso particular, se verá ese caso particular, pero no podemos tener a 20 personas sin internet o que se les corta la luz. ¿Sí? En principio las reglas son estas. Se arranca con el cuestionario, se termina el cuestionario, o cuando el estudiante dice terminé, o cuando se completa el tiempo establecido asignado para el desarrollo del cuestionario. ¿Sí? Otra duda, a ver aquí en el chat. No, tienen que enfocar a ustedes, no a la computadora, a no ser que nosotros le pidamos que, porque muchos tienen notebook, entonces tienen que enfocar a ustedes. Si es con el celular, que esté de alguna forma donde se visualice todo lo que hacen, tanto, o sea, a ustedes y a la computadora. Si en algún momento se les solicita que compartan pantalla, ustedes lo tienen que hacer. No pueden estar con ningún apunte, no pueden tener abierto ninguna solapa, ningún archivo que pertenezca a ninguno de los 3 talleres que se realizaron. Claro, si yo te pido que compartas pantalla, en la parte inferior, ¿no es cierto? Hay una opción que dice uso compartido de pantalla. En este caso ahora no lo vas a poder hacer porque lo estoy haciendo yo. ¿Sí? Pero te pido tal persona, por favor, comparta pantalla. Y lo debe hacer para visualizar en qué programa estás ejecutando o qué estás haciendo. Bien. ¿Otra duda? Sobre los cuestionarios. Bueno, entonces, por favor, un ratito antes de las 19, no se olviden su DNI y de repasar el material que está expuesto en cada uno de los talleres. Bueno, les agradezco su presencia y nos encontramos el día jueves.